es una danza 100% rureña boliviana. Es una de las danzas primigenias del Carnaval de Oruro junto a la Diablada, que eran denominadas anteriormente como comparsa, ¿no? Comparsa de Diablos en 1904, la comparsa de los Incas en 1906, la comparsa de los Morenos en 1913, y ahí justamente toma un gran hito lo que es la comparsa de los Tobas en 1917. Ya. El origen se remonta a tiempos de la precolonia, justamente como uno de los dramas rituales con que nace esta danza. ¿Y en qué sentido? En los chunchos que se convierten en los chiriguanos que se convertirán. ¿Qué quiere indicarnos eso? Que antes los padres o sacerdotes trataban de dar a conocer a la alta tierra de los Urus de que había justamente, digamos, grupos étnicos que habitaban el Chaco boliviano, pero que ellos fácilmente no eran dominados, fácilmente no aceptaban la religión católica, y es así justamente que ellos hacen una representación teatralizada de los chunchos que se convierten y los chiriguanos que se convertirán, dando a conocer de aquí, en la alta tierra de los Urus, sí, eran gente un poco más analizada y aceptaban justamente la fe católica. Y es así que como una danza ceremonial es que nace justamente la danza de los Tobas, pero nace con el denominativo de danza o grupo de los chunchos ya en tiempos de la colonia y en tiempos de la república. Sí, dar a conocer que este proceso histórico de la danza de los Tobas tiene como orígenes ya en tiempos de la república a los mineros, a las personas justamente que se dedicaban al trabajo minero acá en nuestra ciudad de Oruro. Entonces ellos eran quienes representaban justamente a los personajes del oriente boliviano y del Chaco boliviano. ¿Por qué? Porque justamente la lengua aymara y quechua, chuncho quiere decir persona no civilizada, o en otras palabras, o mal denominados salvajes. Entonces en aquellos tiempos justamente en el siglo XIX es los mineros los precursores de esta danza, que anteriormente no existía saltos, ni brincos, ni coreografías, sino que era una entrada ceremonial, algo podría decirse, algo triste, en la cual ellos se encaminaban justamente hacia la capilla del socavón, con atuendos muy sencillos, pero siempre su característica era que llevaban y portaban plumas y lanza y arco. Bien, y es Tomás Cáceres y Donato Cáceres quienes institucionalizan la primera agrupación de comparsa de chunchos y lo denominan comparsa Tobas de Oruro. Con ese denominativo es que nace justamente esta primera, no nace, sino que dan continuidad justamente al proceso histórico de fe, devoción y cultura a través de estos dos personajes, pero es importante, siempre con apoyo del gremio minero. Y es posteriormente que en 1930 ingresa otro gremio muy importante de la ciudad de Oruro, los humildes caseritos que llamamos, y ellos realmente han aportado mucho a lo que es la comparsa Tobas de Oruro, que era dirigida por Tomás Cáceres, quienes han hecho de que la danza de los Tobas no desaparezca del Carnaval de Oruro, y siempre hay que pues reconocer ese hecho histórico. Podríamos apreciar e indicar de que se ha adoptado en un tiempo esos personajes realmente. Sí. Seremos sinceros, justamente a inicios del siglo XX, ¿cómo va el proceso histórico? El primer personaje con que nace la danza de los Tobas, anteriormente conocida como comparsa o grupo de chunchos, era el personaje del chuncho, con una túnica larga, se podría decir, un tocado de plumas pequeño, pero siempre de forma vertical, y siempre llevaban una lanza, o bien, podemos decir un palo, ¿no? Claro. Exactamente, que identificaba y era ceremonial. A inicios del siglo XX se da justamente el boom de la transición de nombre, de comparsa de chunchos a comparsa de Tobas. Pero cabe aclarar que el nombre de grupo de chunchos lo ha identificado o lo ha dado el mismo pueblo orureño. Pero la transición se ve justamente a la muerte de Jules Crebus, que era un explorador francés que había sido contratado por el gobierno boliviano para buscar una salida por el océano Atlántico, porque lamentablemente hemos perdido la salida por el océano Pacífico, y él en sus exploraciones con su tripulación, lamentablemente indica a la prensa a nivel nacional e internacional que el explorador Jules Crebus es muerto en manos de indios Tobas. Eso crea una gran repercusión en la imaginación del orureño, capta justamente ese hecho histórico y lamentable,
y lo adapta a la danza de los tobas. ¿Por qué? Porque la danza de los tobas ya había implementado danzas ágiles, había ya implementado pasos acrobáticos. Entonces, al realizar con flecha, arco y lanza esos pasos acrobáticos, el pueblo orureño es que lo denomina a la danza de chunchos la danza de tobas. Y ahí se va la transición y hasta nuestros días se ha quedado justamente con el denominativo de danza de los tobas, porque sabemos que en las 36, digamos, etnias del Estado Plurinacional de Bolivia, lamentablemente ya no está justamente la etnia de los tobas, pero sí lo encontramos acá en el Carnaval de Oruro. De ser una danza ceremonial a inicios del siglo XX, el señor Tomás Cáceres le da una mayor agilidad justamente a esta danza con la innovación de pasos y coreografías desafiantes a la gravedad, e implementa también el personaje del toba, porque anteriormente en el siglo XIX solo estaba el personaje del chuncho. Tomás Cáceres, justamente en sus viajes, en nuevas exploraciones mineras, es que conoce el Chaco boliviano y advierte también de esta gente justamente que era, dice, alta y de buena estatura y siempre corpulenta, ¿no? Entonces él trata de implementar justamente ese personaje en el Carnaval de Oruro y lo implementa justamente con el denominativo de tropa de tobas. Es importante conocer de que una danza ceremonial con acompañamiento musical de quenas y tamborcitos, pero un ritmo melancólico antes del siglo XX. A inicios del siglo XX, Tomás Cáceres, al querer justamente dar un toque guerrero a esta danza, es que cambia justamente de ser una danza ceremonial a una danza guerrera y le da ritmos selváticos, de acuerdo a sus coreografías, y justamente es que nace un ritmo selvático y también adapta ritmos del oriente boliviano, y eso no tenemos tampoco por qué mentir, y actualmente muchas de las instituciones del Carnaval aún entran, si se dan cuenta, con chovenas, taquirares y el ritmo del atico, que es especialmente del Chaco boliviano. Es decir que al no tener un género musical en el pentagrama, esta danza ha ido implementando o adaptando ritmos musicales de las chovenas del oriente boliviano, el taquirari del oriente boliviano y también el ritmo del atico. Todos conocen Rosita Pochi, que es un ritmo del atico del Chaco boliviano, que se ha adaptado justamente a las características de la danza de los tobas. Y aún era la interpretación de una banda de quenistas, ¿no? Que no pasaba de 10 o 12 integrantes, con tamborcitos y quenillas sencillas. La implementación de la primera banda de música se da justamente en 1964 por el crecimiento del conjunto folclórico Toba Zona Sur. La Patria, la mejor opción en difusión.